dice así, también la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cierre sus ojos, hermano, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en esta hora. Bendito eres, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, con este mismo gozo, con esta misma alegría, Señor, que nos ha inundado el corazón desde que entramos por la puerta de este lugar, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que ahora seas tú el que venga a traer la palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, Señor, para poder entender este mensaje que tú vas a dar ahora, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, amén. Siéntese, hermano, pero no se duerma. Muy bien, hermano. Nuestro título es El Hijo Pródigo, así como lo dice la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles, hermanos, sobre una historia de misericordia, de arrepentimiento y del perdón incondicional y la alegría por el regreso de un pecador a la casa o a los pies de Cristo. ¿Sí? Vemos aquí, hermano, en el 11, si quiere acompañarme, hermano, para ir entendiendo. Un hombre tenía dos hijos. Dice, el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la herencia que me corresponde. Qué fácil es pedir eso, ¿verdad? Qué fácil es decirle al Padre, Padre, dame lo que me corresponde. La pregunta es aquí, hermano, ¿por qué el hijo menor no era feliz en la casa de su padre? Usted leyó conmigo, hermano, que dice que en la casa de su padre había todo. Lo tenía todo el hijo menor, ¿sí? Todo lo que era del padre también era del hijo. Pero vemos aquí, hermano, que el hijo no era feliz en la casa de su padre. Y la pregunta la vuelvo a hacer, hermano, ¿por qué no era feliz ese hijo si lo tenía todo en la casa de su padre? Y yo estaba pensando en eso, hermano, que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no estamos felices en la casa de Dios. Muchas veces, hermano, lo tenemos todo. Tenemos un grupo de alabanza, tenemos un pastor que nos alimenta, que nos guía,
tenemos sillas para sentarnos cómodamente, hermano, tenemos electricidad, tenemos baños, tenemos agua. Para que me entienda, lo tenemos todo, hermano. Y lo más importante, tenemos la palabra de Dios. Pero no somos felices. Así como este hijo, hay muchos cristianos, hermano, que no son felices en la casa de Dios. Y que no lo dicen, pero que en su corazón, hermano, hay un gran vacío, hay una gran tristeza, porque no encuentran la felicidad en la casa de su Padre. ¿Qué es este lugar, hermano? ¿Sí? Este lugar de reunión, hermano, debe de ser para todo cristiano que viene a este lugar, hermano, motivo de gozo, de felicidad. Cuando le diga a su hermano, mañana es día de culto, día de servicio, amén. Vamos, hermano, dejemos lo que estamos haciendo y vamos a la casa de Dios, a gozarnos junto con nuestros hermanos. Este hijo menor, hermanos, no era feliz en la casa de su padre, ¿sí? Y le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca. En la época, hermano, en la época que nos habla esta historia, hermano, pedirle la herencia anticipada a un padre, hermano, era mal visto. Estaba mal, porque le estaba diciendo el hijo a su padre al pedirle la herencia anticipadamente en vida: no quiero ser más tu hijo. Ya no quiero vivir bajo tus reglas. En pocas palabras, hermano, le estaba diciendo a su padre: prefiero que estés muerto. Eso es lo que le dijo el hijo menor a su padre cuando le pidió la herencia anticipadamente, hermano. Pero más adelante vemos algo tan hermoso, hermano, ¿sí? Aunque este hijo no quería vivir bajo las reglas de su padre, ¿sí? Él quería ser libre, hermano. Pero deje decirle una cosa, hermano: no hay libertad si no hay reglas. Cuando usted toma su libertad, hermano, pero no hay reglas, se llama libertinaje, ¿sí? Pero este hijo dijo: yo ya no quiero seguir las reglas de mi padre, dame lo que me corresponde, Padre, y me voy a ir de este lugar, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que tiempo después el hijo toma lo que el padre le da, hermano, y lo vende. No solamente le dio dinero, le dio tierras, le dio ganado, no sé qué tantas cosas le dio, hermano. Pero aún así el hijo se atrevió a vender lo que el padre le había dado. Y es lo mismo que pasa en la iglesia, hermano. El Padre, que es nuestro Dios, nos bendice, nos da dones, nos da talentos, pero nosotros no queremos muchas veces vivir en este lugar, hermano, que es la casa de Dios, porque Dios es santo y a nosotros no nos gusta eso a veces. Dios nos regala las cosas, hermano, pero nosotros le decimos al Padre: Señor Jesucristo, no quiero estar bajo tus reglas. ¿Y qué hacemos, hermano? Nos vamos de la iglesia pensando, hermano, que allá afuera en el mundo, con nuestra supuesta libertad, hermano, vamos a ser más felices. ¿Usted conoce a alguien así ahorita, hermano? ¿O le ha pasado a usted? Este hijo dice que vendió todo y se fue. Pero hay algo muy importante, hermano. Versos atrás nos dice la palabra de Dios y nos habla de la moneda perdida. Después nos habla de la oveja perdida. Y nos dice que Dios fue a buscar esa oveja y que la moneda la estuvieron buscando. Pero aquí nos dice esta historia que al hijo no lo fueron a buscar. ¿Y sabe por qué, hermano?
¿Por qué no fueron a buscar al hijo? Porque el Padre, que es nuestro Dios, hermano, no quiere que nadie le sirva a fuerzas. Él quiere que usted y yo le sirvamos de corazón, con un corazón voluntariamente, hermano. Dice la historia que el Padre le entregó al Hijo su parte. Y yo no leo aquí que diga, no te vayas, o que le estuviera rogando. ¿Sí? Simplemente le dijo, es tu decisión, no son los planes que yo tenía para ti, pero tú tomaste la decisión, vete. ¿Sí? ¿Era lo que el Padre quería para el Hijo? No, hermano, pero fue la decisión del Hijo, como muchas veces nosotros tomamos las decisiones. Decisiones, hermano, que después nos cuesta bastante, ¿sí?, sobrellevar. Nos dice la historia, hermano, que el Hijo se va, toma todo lo que el Padre le dio, hermano, y que se va a vivir según Él, libremente. Y dice que empieza a gastar el dinero a manos llenas. Comienza una vida desenfrenada. Imagínese usted cómo pudo haber sido la vida de este hombre. Tal vez se encontró, aparte, hermano, que se fue a otra provincia. No se quedó donde estaba su padre, en el lugar de su padre. Porque él sabía que si se quedaba en ese lugar, hermano, tal vez lo apedreaban. Nadie lo iba a querer. Él bien listo, según él listo, se fue a otro lugar, hermano. Y él pensó, dijo, acá voy a encontrar mi felicidad. Cuando fue todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que este hijo, hermano, comenzó a gastar todo. Tal vez encontró amigos como magia. Porque cuando una persona tiene dinero, le sobran los amigos, le sobran los parientes, le sobra la gente barbera. ¿Sí lo sabe usted, hermano? ¿Sí lo ha visto en este mundo? Este hijo comenzó, hermano, a presumir que tenía todo lo que le había dado su padre, que no le había costado nada. ¿Sí? Y nos dice que empezó a gastar todo su dinero. Y que tiempo después, hermano, vino una gran hambre en aquella provincia. Y cuando vino esa hambre, hermano, esa gran escasez, él ya no tenía nada. Y es lo que nos pasa a nosotros como cristianos, hermano. Muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual, no oramos, no leemos la palabra de Dios, no venimos al culto, pero cuando tenemos problemas, hermano, queremos que Dios nos responda inmediatamente. Ahí sí nos acordamos que somos cristianos. Ahí sí nos acordamos que tenemos un Dios. Ahí sí nos acordamos que tenemos un Padre. Pero no queremos vivir bajo las reglas de nuestro Padre. ¿Sí? Dice que este hombre, hermano, hizo algo que estaba prohibido para los judíos. Dice que en su desesperación va con una persona y le dice que le dé trabajo. Pero esa persona lo único que le pudo dar es cuidando cerdos, puercos, hermano, cochinos, marranos, no sé cómo le llaman aquí, hermano. ¿Sí? Era algo denigrante, hermano, era algo vergonzoso para un judío en aquella época, y a lo mejor todavía, no sé, pero hay algo que no podía ser un judío, hermano. ¿Sí? Mas sin embargo, dice todavía más a fondo, hermano, dice que aquel hombre veía comer a los cerdos y que se le antojaba la comida de los puercos. Y en su corazón pensaba, en la casa de mi padre tienen que comer los sirvientes. ¿Sí? Aquellos que servían en aquel lugar tenían mejor comida que este hijo que había renunciado a todo. ¿Sí? Y en ese momento nos dice la palabra de Dios que el hijo se pone de pie, hermano, y en su corazón comenzó a deslumbrar la realidad y dijo:
voy a ir a la casa, voy a ir de vuelta a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese bien, primero dijo contra el cielo y contra ti. A los judíos no se les permitía, hermano, mencionar el nombre de Dios a la ligera. Por eso dijo contra el cielo, porque él sabía que había pecado. Y al decir contra el cielo quería decir contra Dios. Y todavía agrega algo más y dice: no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No dijo como uno de tus sirvientes. Un jornalero, hermano, tenía menos derechos que un sirviente que estaba dentro de la casa. Ahí, hermano, el hijo reconoció lo que había hecho. Y hay algo muy importante, hermano: no le echó la culpa a nadie por lo que hizo y por lo que había gastado. Al contrario de las personas, hermano, que hacemos algo y buscamos a quién echarle la culpa. ¿Sí? Nos pasa algo y empezamos, al primero que le echamos la culpa, ¿a quién es? A Dios. Como si Él tuviera la culpa, hermano. Como si Él quisiera para nosotros un futuro malo, un futuro donde suframos, donde pasemos hambre, donde no tengamos que comer. Pero más sin embargo, hermano, este joven dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Voy a ir pues a la casa de mi padre nuevamente y le voy a decir: no soy digno. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermano, la gente que está dentro de una iglesia, hermano, piensa de ese modo? Quiero llevarlo a esta reflexión. ¿Cuántas veces se va la gente, hermano, de la iglesia y piensa que allá afuera va a ser feliz, va a encontrar mejores oportunidades, va a encontrar mejores amistades, va a encontrar un mejor trabajo, va a encontrar esto, va a encontrar lo otro, hermano? Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando esa persona que se va de la iglesia fracasa o le va mal, lo primero que hace, ¿qué es? Volver a la iglesia. Porque no se queda allá afuera, hermano. Chequen esto para que vean. No se queda la persona allá afuera, ¿sí? Regresa a la iglesia. Porque aunque en la iglesia, hermano, hay pecadores, en la iglesia hay personas criticonas, chismosos, malos cristianos, como quiera verlo usted, hermano, el mejor lugar para estar es la casa de Dios. Y este joven lo entendió, hermano. Entendió que el mejor lugar para estar era al lado de su padre. Y lo más importante era bajo sus reglas. Pero ¿cómo lo entendió, hermano? De la peor manera. ¿Sí? Cuando se sintió humillado, cuando sintió que lo había perdido todo, cuando sintió, hermano, que ya no valía nada, menos que un cerdo. Porque el cerdo lo tenía que cuidar él. ¿Y a quién lo cuidaba, hermano? Nadie. ¿Sí? Dice la palabra, hermano, que solamente los golpes de la vida muchas veces nos hacen entender, como hijos de Dios, cuál es el mejor lugar para estar. ¿Sí? En la casa de Dios, al lado de nuestro Padre. Dice que este joven, hermano, decide regresar. Y cuando el padre lo ve a lo lejos, hermano, dice que el padre se metió a su casa y le cerró la puerta. ¿Eso dice? ¿Qué dice, hermano? Dice que se echó a correr. Si se han fijado, hermano, es la única parte en la Biblia donde nos dice que Dios corre al encuentro de un pecador. Cuando fue a buscar a las ovejas, no corrió. Cuando estuvo buscando la moneda, no corrió. Pero cuando vino el hijo, sí corrió a encontrarlo a lo lejos. No dejó que el hijo llegara a la casa. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía, hermano, que lo que había hecho su hijo iba a tener consecuencias.
porque en el pueblo ya nadie podía ver a ese hijo con buenos ojos. Y así es Dios con nosotros. Cuando volvemos después de que nos vamos y nos van, hermano, de la puerta que era afuera en el mundo, antes de que lleguemos a la iglesia nuevamente, Dios trata con nosotros. Y cuando llegamos, Dios tiene cuidado de que las personas que están en la iglesia, hermano, no nos rechacen, sino que con amor nos reciban y nos restauren, ahora en la casa de nuestro Padre. ¿Sí? Dice que el Padre corre, hermano, y abraza a su Hijo. Y el Hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu Hijo. Pero vea la historia, hermano. Dice que el Padre no lo deja terminar su frase. ¿Sí se acuerda que dijo más cosas? Pero el Padre no lo deja terminar. ¿Por qué, hermano? Porque el Padre ya había escuchado lo que necesitaba oír de su Hijo, que estaba arrepentido. Y déjeme decirle, hermano, que para volver a los pies de Cristo, la única forma de llegar es arrepentido, con un corazón humillado, con un corazón quebrantado delante de Él, reconociendo que somos pecadores, hermano, como lo hizo este hombre, este hijo menor. Él reconoció, hermano, y el Padre dice que lo abraza y le grita a las personas, dice: tráiganme un vestido nuevo para mi hijo, póngale un anillo, tráigale calzado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Padre? Reconocer al Hijo, y que todos los demás reconocieran a esa persona como el Hijo del Padre, para que no se confundiera con los siervos, ni con los sirvientes, ni con los jornaleros, sino que le estaba dando su lugar nuevamente a ese Hijo en su casa. Lo mismo que hace con nosotros, hermano. ¿Sí? Cuando usted y yo volvemos al Padre con un corazón arrepentido, Dios dignifica y nos hace nuevamente sus hijos. ¿Sí? Nos vuelve a dar el lugar que teníamos antes. Pero ¿qué es lo que hace el Hijo? Vuelve arrepentido, hermano. ¿Sí? Hay mucha gente, hermano, que se ha ido de este lugar y que tal vez ya no la hemos visto. Pero yo creo, hermano, que en su loca decisión que tomó, tarde o temprano va a volver a los pies de Cristo, hermano. Y si usted algún día tomó una decisión errada de ya no volver a este lugar, hermano, o tomó vacaciones, como dicen por ahí, ¿sí? Es tiempo de que usted le diga al Señor: Señor, perdóname, porque el mejor lugar para estar es en tu casa. ¿Sí? Y hay mucha gente, hermano, hay mucha gente que está luchando, hermano, entre comer comida de cerdos, hermano, o volver a los pies de Cristo. Pero que no se anima a dar ese paso, que no se anima a decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Que aunque yo estoy dentro de la iglesia, soy igual que el hijo mayor que estaba en la casa de su padre. Más adelante nos dice la historia, la conoce: Padre, yo siempre he hecho con todo lo bueno, siempre te he obedecido, le dice, y tú nunca me has dado un cabrito para festejar con mis amigos. ¿Qué vemos aquí, hermano? La justicia del hombre. Él creía que era bueno, ¿sí? Él lo tenía todo en la casa de su padre, pero él no lo tomaba, él no lo hacía suyo. ¿Por qué? Porque él quería ganárselo, cuando el Padre ya se lo había dado todo. Y así somos nosotros, hermano. Dios nos da las bendiciones, Dios nos da su palabra, Dios nos da su amor, su misericordia, su perdón, pero nosotros no lo tomamos. Queremos ganárnoslo, cuando no funcionan así las cosas.
¿sí? Dios te dice, todo lo que tengo es mío, úsalo. Úsalo, ahí está mi palabra. Úsalo, ahí está mi Espíritu Santo, ríndete a Él. Él es el dador de los dones, de los talentos. Él es el maestro, pero úsalo. Es tuyo, no necesitas ganártelo. Solo ven con un corazón arrepentido y tómalo, dice el Señor. Y como hijos, hermanos, debemos de reconocer eso. No seamos como el hijo mayor de la historia, que en vez de alegrarnos porque un pecador vuelve a los pies de Cristo, hermano, nos estamos afuera de la puerta. Porque el padre invitó a ese hijo y le dijo, pásate para la fiesta y ven y vamos a gozarlos junto con tu hermano. Porque él había muerto y ha resucitado. Se había perdido, pero ahora es hallado. ¿Sí se acuerda la historia? Amén. Que seamos como el hijo menor, hermano, y como el padre, que se goce cuando un pecador vuelve a los pies de Cristo. Porque aunque el hijo mayor estaba en la casa de su padre, estaba lejos de él. No había comunicación entre ellos, no había una relación íntima entre ellos, porque el hijo mayor no conocía al padre, ¿sí? Porque no disfrutaba nada de lo que tenía. Pero el hijo menor entendió que mejor es en la casa de Dios que vivir en el mundo con libertad, bajo la libertad del diablo. En esta noche, hermano, lo que yo quiero que entendamos es esto. No hay libertad, hermano, sin condiciones, sin reglas, sin leyes. No creamos, hermano, que la ley de Dios es mala, que la ley de Dios nos amarra, nos ata. Al contrario, hermano, la ley de Dios nos protege, nos guarda, hermano, de no pecar, de no caer, de no tropezar, de no decirle al Padre, quiero irme de tu casa. Que seamos, hermano, como ese hijo menor, como ese hijo que volvió arrepentido y que le dijo al Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si usted, hermano, está en la condición del hijo mayor, hoy es el día para que usted le diga al Padre, Padre, perdóname, quiero regresar a ti. Quiero reconocer que he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Cierre sus ojos allá donde usted se encuentra, hermano, y dígale al Padre, Señor, quiero pedirte que me perdones, porque aunque yo estoy dentro de este lugar que es tu casa de oración, me siento lejos.